En un rincón olvidado del mundo, en un campo árido y desolado, vivía un niño llamado Mateo. Desde que tenía memoria, su vida había sido una constante lucha contra la adversidad. Mateo nació en una familia muy pobre, en una pequeña choza de barro que apenas protegía de la intemperie. Sus padres, jornaleros de la tierra, trabajaban de sol a sol por un mísero salario que nunca alcanzaba para satisfacer las necesidades más básicas. Desde muy pequeño, Mateo comprendió que su vida no sería fácil. A menudo, sus ropas estaban remendadas y sus zapatos rotos, si es que tenía la suerte de tener algún par. En el invierno, el frío calaba sus huesos y en el verano, el calor abrasador lo agotaba. Sin embargo, lo más duro de todo no era la pobreza material, sino el rechazo de la gente del pueblo. Los otros niños lo evitaban y se burlaban de él por su apariencia y su condición humilde. A menudo escuchaba sus crueles palabras: Mateo, el andrajoso, Mateo, el mugriento. La escuela, que debería haber sido un refugio, se convirtió en otro escenario de sufrimiento. Los maestros, aunque no abiertamente crueles, tampoco hacían nada por defenderlo de las burlas. Los otros niños le hacían bromas pesadas y, en más de una ocasión, escondían sus libros o rompían sus pocas pertenencias. A pesar de todo, Mateo era un niño sabio y curioso. Le encantaba aprender y devoraba con avidez cualquier libro que llegara a sus manos, aunque fueran viejos y maltratados. Pasaba horas leyendo a la luz de una vela, soñando con un mundo más allá de los límites de su triste realidad. La soledad se convirtió en su compañera más fiel. Mientras los otros niños jugaban y reían, Mateo se refugiaba en la naturaleza. Pasaba largas horas bajo la sombra de un viejo roble, observando el vuelo de los pájaros o el lento caminar de las hormigas. Había algo en la naturaleza que le hablaba de esperanza y resistencia. En los días más oscuros, se repetía a sí mismo las historias de héroes y valientes que había leído, convencido de que algún día, su suerte cambiaría. Pero las desgracias no terminaban ahí. Una mañana, su madre cayó gravemente enferma. Sin dinero para medicinas ni acceso a un médico, la familia quedó sumida en una desesperación aún más profunda. Mateo, con apenas 10 años, se convirtió en el principal sostén de la familia. Trabajaba en el campo y cuidaba de su madre, mientras seguía asistiendo a la escuela con la esperanza de que, a través del conocimiento, pudiera encontrar una salida a su situación. Las noches eran largas y solitarias, y en la oscuridad, los pensamientos de Mateo vagaban por mundos lejanos, donde la justicia y la bondad prevalecían. Pero cada amanecer lo devolvía a la cruda realidad de su existencia, el desprecio de los demás, la enfermedad de su madre, y la pobreza que parecía querer atraparlo en sus garras para siempre. Un día, mientras Mateo trabajaba en el campo, un hombre desconocido apareció en el pueblo. Vestía ropas elegantes y se desplazaba en un carruaje tirado por caballos. Su nombre era Don Álvaro, un hombre de negocios que se decía había amasado una fortuna en tierras lejanas. Don Álvaro, al ver la desesperada situación de Mateo y su familia, se acercó con una sonrisa que ocultaba sus verdaderas intenciones. «Muchacho», dijo Don Álvaro, «he oído hablar de tu situación y quiero ayudarte. Tengo una propuesta que podría cambiar tu vida y la de tu familia». Mateo, desconfiado pero sin alternativas, escuchó atentamente. Don Álvaro le ofreció un trabajo en su hacienda, prometiendo un salario suficiente para pagar las medicinas de su madre y mejorar sus condiciones de vida. Desesperado por ayudar a su familia, Mateo aceptó sin pensarlo 2 veces. Esa misma noche, Mateo se despidió de su madre y partió con Don Álvaro hacia la hacienda. El viaje fue largo y agotador, pero la promesa de una vida mejor mantenía vivo su espíritu. Al llegar a la hacienda, Mateo pronto se dio cuenta de que las promesas de Don Álvaro eran solo ilusiones. La hacienda no era un lugar de prosperidad, sino un infierno de explotación. Don Álvaro resultó ser un hombre cruel y despiadado. Obliga a Mateo a trabajar jornadas interminables bajo el sol ardiente, sin descanso y con escasas raciones de comida. Las manos de Mateo pronto se llenaron de ampollas y su cuerpo se debilitaba cada día más. Además, Don Álvaro retenía el salario prometido, siempre inventando excusas para no pagarle. Los otros trabajadores, también engañados por las falsas promesas de Don Álvaro, vivían en condiciones similares. Algunos intentaron escapar, pero fueron atrapados y castigados severamente. Mateo, a pesar de su situación, mantenía la esperanza y buscaba maneras de escapar y volver con su familia. Una noche, mientras descansaba bajo las estrellas,
Mateo recordó las historias de héroes y valientes que tanto había leído. Decidió que no se rendiría. Utilizando su inteligencia y sabiduría, comenzó a planear su fuga. Observó a los guardias, estudió sus rutinas y esperó el momento oportuno. Finalmente, una noche sin luna, Mateo puso en marcha su plan. Aprovechando un descuido de los guardias, logró escapar silenciosamente de la hacienda. Corrió sin detenerse, con el corazón latiendo con fuerza y la esperanza brillando en sus ojos. Sabía que su camino de regreso sería largo y peligroso, pero la determinación de salvar a su familia lo impulsaba a seguir adelante. La historia de Mateo, el niño sabio y valiente, aún no ha terminado. Su lucha por la libertad y la justicia apenas comienza. Las estrellas en el cielo le guiaban, y con cada paso, Mateo se acercaba más a su destino, decidido a enfrentar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Mientras Mateo avanzaba por el denso bosque, su único guía eran las estrellas y el sonido de sus propios pasos en la hojarasca. El cansancio lo acuciaba, pero la determinación de regresar con su madre lo mantenía en movimiento. Una noche, mientras descansaba junto a un pequeño arroyo, una voz sibilante lo sobresaltó. «¿A dónde vas, pequeño fugitivo?», siseó la voz. Mateo giró rápidamente y vio una serpiente enrollada en una roca cercana. Sus ojos brillaban con una inteligencia maligna y su lengua se movía con rapidez. Mateo, aunque asustado, respondió: «Estoy buscando la libertad y el bienestar para mi familia. No tengo tiempo para hablar contigo». La serpiente dejó escapar un sonido que Mateo interpretó como una risa burlona. «Libertad. ¡Qué concepto tan efímero para alguien tan insignificante como tú!», dijo la serpiente. «Los sueños de los débiles son solo ilusiones, ¿no lo sabes?». Mateo frunció el ceño, pero no respondió. En su corazón, sentía que cualquier palabra sería inútil contra la serpiente. «Mira tus manos llenas de ampollas, tu ropa andrajosa. Crees que puedes cambiar tu destino, pero eres solo un niño perdido en un mundo cruel», continuó la serpiente, moviéndose lentamente hacia Mateo. «¿Qué te hace pensar que eres diferente de los demás que cayeron ante don Álvaro?». Mateo se irguió, enfrentando la mirada penetrante de la serpiente. «Soy diferente porque no me he rendido. Porque aún creo que hay algo mejor esperando por mí y mi familia». La serpiente siseó de nuevo, esta vez con desdén. «Eres terco, niño. El mundo no está hecho para los soñadores, sino para los astutos y los fuertes. Pero adelante, sigue tu camino. Tal vez, cuando te enfrentes a tu próxima desilusión, recuerdes mis palabras». Con una última mirada desafiante, Mateo recogió sus cosas y continuó su camino, decidido a no dejarse intimidar por las palabras de la serpiente. Su travesía era dura, pero cada paso lo llevaba más cerca de su objetivo. Las burlas y las pruebas solo reforzaban su determinación. Días y noches pasaron mientras Mateo avanzaba por el bosque, enfrentando el cansancio, el hambre y el miedo. A pesar de todo, no perdió la esperanza. Una noche, bajo un cielo estrellado, Mateo cayó de rodillas y levantó sus manos al cielo. «Dios mío», clamó con lágrimas en los ojos, «si estás ahí, ayúdame. Dame la fuerza y la sabiduría para superar esta prueba y salvar a mi familia. No sé cuánto más podré soportar». El bosque quedó en silencio, y durante unos momentos Mateo pensó que su súplica había sido en vano. Pero de repente, sintió una paz profunda y una calidez que lo envolvía, como si un manto invisible lo estuviera protegiendo. Una voz suave y poderosa resonó en su corazón. «Hijo mío, he escuchado tus plegarias. Tu valentía y sabiduría han sido reconocidas. A partir de hoy, recibirás más de lo que has pedido. Tu vida cambiará, pero no sin esfuerzo y sacrificio». Mateo sintió una renovada energía y una claridad mental que nunca había experimentado antes. Se levantó, y con paso firme, continuó su camino. Los días que siguieron fueron transformadores. Su mente se abrió a nuevas ideas y soluciones. Encontró formas ingeniosas de conseguir comida y agua, y su cuerpo, fortalecido por su fe, soportó las penurias con más facilidad. Un día, Mateo llegó a un pueblo cercano. Utilizando su sabiduría y el don de la palabra, convenció a un grupo de personas de ayudarle a reunir provisiones y medicinas para su madre. Con su nuevo conocimiento, empezó a trabajar y aprender sobre comercio y gestión. Pronto,
Mateo se convirtió en un joven respetado y admirado por su capacidad para resolver problemas y su compasión por los demás. La noticia de su talento y generosidad se extendió rápidamente, y con el tiempo, Mateo pudo regresar a su hogar con suficientes recursos para cuidar a su madre y mejorar las condiciones de vida de su familia. No solo los sacó de la pobreza, sino que también estableció una escuela para los niños del pueblo, enseñándoles lo que había aprendido. Mateo nunca olvidó las dificultades que había enfrentado ni las lecciones que había aprendido. Agradeció a Dios cada día por la sabiduría y la fuerza que le había concedido, y utilizó sus dones para ayudar a otros a encontrar su camino, demostrando que con fe, esfuerzo y perseverancia, cualquier obstáculo puede ser superado. Así, el niño pobre y sabio que había sufrido tanto en el campo se convirtió en un hombre sabio y generoso, cuya vida y obra inspiraron a generaciones futuras. Mateo, ahora un hombre sabio y respetado, a menudo compartía con los jóvenes del pueblo la historia de su vida y las lecciones que había aprendido. Una tarde, mientras el sol se ponía y teñía el cielo de tonos dorados y rosados, Mateo se sentó bajo el viejo roble que había sido su refugio en su juventud. Los niños se reunieron a su alrededor, ansiosos por escuchar sus palabras. Mis queridos amigos, comenzó Mateo con una voz suave y serena, la vida está llena de desafíos y pruebas. A veces, el camino parece insuperable y las dificultades parecen interminables. Sin embargo, quiero que recuerden siempre esto: nunca subestimen el poder de la esperanza y la fe. No importa cuán oscuras parezcan las noches, siempre habrá una estrella que ilumine su camino. Hizo una pausa y miró a cada niño a los ojos, asegurándose de que comprendieran la profundidad de sus palabras. Cuando era joven, enfrenté el rechazo, la pobreza y la desesperación. Hubo momentos en que pensé que no tenía fuerzas para continuar. Pero en esos momentos de mayor desesperación, recordé que no estaba solo. Clamé a Dios y, con su ayuda, encontré la fuerza y la sabiduría para superar mis pruebas. Mateo sonrió, recordando el amor y la bondad que había encontrado en su camino. Lo más importante que aprendí es que la verdadera sabiduría y fortaleza vienen del corazón. No son los logros materiales ni las riquezas lo que definen nuestro valor, sino nuestra capacidad de amar, de ser compasivos y de ayudar a los demás. Los niños lo escuchaban en silencio, sus ojos brillando con admiración y esperanza. Mateo continuó: recuerden siempre ser bondadosos y generosos. Ayuden a aquellos que necesitan apoyo, tal como otros me ayudaron a mí. Nunca se rindan, sin importar cuán difíciles sean las circunstancias. Y cuando se sientan perdidos, busquen en su interior la fuerza que Dios ha puesto en cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes tiene un propósito y un destino único. Pueden ser la luz en la oscuridad para otros, tal como otros lo fueron para mí. Vivan con integridad, con amor y con fe. Así, no solo transformarán sus propias vidas, sino también las vidas de aquellos que los rodean. Con esas palabras, Mateo se levantó y abrazó a los niños, llenando sus corazones de esperanza y determinación. El sol se escondió detrás del horizonte, pero la luz de la sabiduría y la fe que Mateo había compartido continuó brillando en los corazones de aquellos jóvenes, guiándolos en sus propias travesías.